Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Ayer comentábamos que esta semana podemos esperar movimientos interesantes en los mercados debido a esa presentación de resultados de algunas de las 7 magníficas en Estados Unidos. Ya veíamos la semana pasada que cuando presentar resultados había bastante volatilidad y esta semana pues se espera lo mismo. Por lo tanto, he decidido que en el vídeo de hoy vamos a analizar 3 de esas acciones. Creo que son acciones de las más importantes, de las que puede mover perfectamente el mercado entero, y por ello pues he decidido analizar estas acciones porque además se encuentran en zonas muy pero que muy interesantes en el gráfico. Así que vamos a ir con el vídeo de hoy porque quizás lo que acabe sucediendo con estas 3 acciones acabe marcando el rumbo de los índices en Estados Unidos y probablemente por consecuencia los índices en Europa. Así que venga, porque el vídeo de hoy creo que va a ser muy interesante. Bien, pues las 3 acciones que vamos a analizar son Microsoft, Apple y Amazon. Como siempre, lo analizaremos desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis y también pues podéis ver estos gráficos en tiempo real y todo ello de forma totalmente gratuita. Así que os animo a todos vosotros a que lo hagáis. Vamos con la primera de las acciones, que es Microsoft. Las vamos a ver las 3 en temporalidad diaria, semanal y mensual, porque más allá de la corrección que llevamos viendo en las últimas semanas en estas acciones, creo que es más importante también ponerlas en el contexto de la fortísima subida que habíamos visto anteriormente y si todavía le puede quedar fortaleza a estas 3 acciones para seguir manteniéndose al alza. Fijaros, primero vamos a comenzar con Microsoft. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues bueno, podríamos considerar que estamos en una zona importante de soporte desde la cual podríamos poner fin a la corrección y seguir manteniéndonos al alza. También hay que tener en cuenta que la presentación de resultados va a desencadenar en estas 3 acciones si ponemos fin a la corrección o va a venir algo más. Si se lo toman bien, es probable que continuemos con la subida, pero el análisis técnico quizás nos va a dar alguna que otra pista para anticiparnos a esos movimientos. Ahí va a estar la clave de este vídeo. Vamos a ver Microsoft, como decíamos, estamos en una zona que podría ser considerada de soporte. Fijaros que es una zona que anteriormente había actuado como resistencia y ahora podría actuar perfectamente como soporte, esta zona de aquí donde estamos ahora mismo, y podríamos pensar, bueno, pero ha perdido la media de 70 sesiones. Sí, vale, ya la perdió anteriormente. Fijaros, por aquí la perdió la media de 70, por aquí también perdió la media de 70, es decir, cuidado porque aunque sí que es verdad que es un soporte que puede actuar muy bien, ya la ha perdido anteriormente y posteriormente se ha recuperado. Lo que sí que es verdad es que fijaros, por ejemplo, aquí cuando la perforó dejamos una divergencia a la caída. Por lo tanto, ahí tenemos una señal de que no nos debíamos fiar demasiado. Ahora fijaros cómo una vez que la ha perdido, ha vuelto hasta la media de 70. Podríamos pensar que en principio para consolidarla como resistencia y a partir de ahí, si vemos que no la supera, podremos continuar corrigiendo. Ahí que debemos vigilar posibles divergencias. ¿Qué podemos ver también en el gráfico de Microsoft? Que la semana pasada, la caída que veíamos el miércoles y el jueves, entraba muchísimo más volumen que la recuperación que veíamos en la sesión del viernes y en el rebote que veíamos anteriormente en la sesión del lunes 22 y del martes 23. También en la caída anterior entraba más volumen. Por lo tanto, cuidado, porque esto quizás nos está marcando que la caída, que la fuerza ahora mismo la tiene la oferta y que está viendo soltadas importantes. Pero de momento, como decimos, estamos en zona importante de soporte. Por abajo pues tendría la media de 200, no la ha probado en toda la subida, que llevamos viendo desde marzo. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que la tenemos que considerar soporte porque es su principal función, la media de 200 sesiones, pero ojito porque, como decimos anteriormente, no la ha aprobado. Queremos que desde esta zona se dé la vuelta y supera de nuevo la media de 70. Yo creo que la clave va a estar en este punto de aquí, en los 445 aproximadamente. Si lo supera, yo creo que daríamos continuidad a la tendencia alcista y seguiría la fiesta de momento unos cuantos meses más. Esto es lo que podemos sacar del gráfico diario. Fijaos cómo la tendencia alcista de momento se mantiene muy bien, formando máximos y mínimos crecientes en el gráfico. En el semanal, ¿qué tenemos? Pues bueno, quizás tenemos alguna señal un poquito más negativa. ¿Por qué? Porque fijaros cómo en la última subida que llevamos viendo, el anterior pico en marzo de 2024, hasta la zona que veíamos en julio de máximos, se formó una clarísima divergencia. Fijaros. Que además venía ya de antes. Vamos a ponerlo así, para que se vea mejor. Fijaros. Tenemos una clara divergencia. Sí que es verdad que ya hemos visto anteriormente esta divergencia,
la vimos en 2023, entre el mes de mayo y el mes de julio, y esto que provocó una corrección importante, quizás para poner en duda la tendencia alcista, pero después se recuperó muy bien la subida, fijaros. Es decir, ahora pues quizás no habría que descartar algo parecido, que quizás se alargue algo más la caída, poner en duda esa tendencia alcista tan clara que llevamos viendo desde el año 2023, cuando pusimos fin a la corrección que veíamos desde finales de 2021, y a partir de ahí volver a repuntar. La clave, ¿dónde va a estar? Pues yo diría que aquí. Y se ve mejor ahora que por aquí el soporte. Aquí situamos esta zona de soporte, que es una antigua zona de resistencia, como límite a la divergencia. Pero ahora se ve mucho mejor. La zona de los $400. Mientras no perfore esa zona, yo creo que podríamos pensar que estamos en una corrección importante, pero que sería una simple corrección para mantener la larga tendencia alcista que llevamos viendo en la cotización de Microsoft. ¿Qué sucedería en el caso de que perforásemos la zona de los $400? Pues bueno, aquí tendríamos que vigilar quizás la media de 70 sesiones y el soporte que tenemos por aquí, los 375. Lo que sí que es verdad que una vez que hemos visto que perforase esa zona, ya me quedarían muchas dudas de si va a poder mantener la tendencia alcista, pero eso no va a quitar para que si vemos una caída así, volvamos a repuntar muy cerca de la zona de máximos. ¿Por qué? Porque aunque veamos la divergencia, seguimos viendo como el último pico del RSI hasta la zona 71, es decir, sigue teniendo fuerza. Eso nos indica que en el momento que se acabe la fuerza vendedora, va a haber un rebote bastante importante todavía, probablemente, en la cotización de Microsoft. A partir de ahí, pues cuidado, que es ya cuando estaría en riesgo el quizás seguir marcando nuevos máximos crecientes o haber visto un techo en los mercados en la cotización de Microsoft. El primer ingrediente, que es una divergencia en el semanal, lo tenemos, pero ojo, porque también lo tenemos por aquí y nos acabó dando ese final, ese techo en el gráfico. Y vamos al mensual. Y fijaros cómo en este caso también tenemos una señal muy pero que muy negativa en el gráfico. Y esto ya empieza a ser un poquito más preocupante. Y es otra divergencia de nuevo. Si estuviésemos en la vela del mes pasado, diríamos, bueno, sí, tenemos una divergencia, pero de momento ha sido bastante alcista la vela de este mes, que sería la del mes de junio, y, ¿por qué no?, podemos seguir manteniéndonos al alza y además pensar que se va a romper esa divergencia o que vamos a marcar un RSI muy alto para pensar que simplemente es una pequeña corrección para seguir manteniéndonos al alza. Pero fijaros lo que estamos viendo este mes, la vela está siendo muy fea porque hemos intentado romper los máximos del mes anterior y estamos viendo un claro rechazo. Y fijaros cómo el principal soporte está en la media de 6 sesiones, clarísimamente, ¿eh? Fijaros, desde 2023, clarísimamente. Si la perfora, que está a los 415, tenemos una señal muy negativa. El soporte de esta divergencia pues sería el mismo prácticamente en el gráfico semanal, alrededor de los $400, 390, por ahí estaría. Y algo que también no me acaba de convencer es que el volumen en las últimas subidas, fijaros, ha sido decreciente desde noviembre. ¿Se ha mantenido al alza? Sí, pero ojito, el volumen ha sido muy bajo. Y esto ha sido una tónica muy común al mercado global, yo diría, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es decir, no es de una simple acción esto. Hemos visto cómo este año el volumen era muy, pero que muy bajito en muchísimas acciones. Por lo tanto, eso nos llama la atención. Fijaros cómo en el repunte que veíamos después de las correcciones del año 2022, el volumen era bastante más alto. Este volumen que nos indicaba que la siguiente onda alcista podría tener bastante recorrido, porque había entrado mucho volumen por aquí. Ahora no tenemos eso. Por lo tanto, cuidado. Fijaros como por aquí esta subida también fue un volumen a la baja, decreciente, y luego la caída fue más fuerte. Es decir, el volumen en velas mensuales, cuando es tan evidente, nos está marcando claros signos de debilidad. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar en Microsoft. Pues es verdad que en el medio y largo plazo tenemos señales bastante negativas, pero no están confirmadas. Es decir, hasta que no se confirmen, pueden ser señales quizás de agotamiento de una tendencia, pero que se puede seguir manteniendo durante 3, 4, 5, 6 meses más, formar nuevas divergencias, seguir notando cómo se debilita el volumen y seguir notando debilidad. Eso no nos va a marcar que vayamos a ver ya la caída importante. Y en el gráfico diario, como os decía, estamos en una zona de soporte muy buena en el gráfico, esos 425 aproximadamente. Y que a partir de ahí podría ser una zona idílica para comenzar una nueva onda alcista, como la que veíamos por aquí. Pero cuidado, porque si la perfora podríamos empezar a ver cositas diferentes. Podríamos ir a buscar la media 200, que se encuentra a los 400, y ya sabéis lo que pasaba a los 400. Que está la base de esa divergencia en el semanal. Que podríamos perforarla, volver a repuntar, pero
una vez que ya se confirmó la divergencia, nos marcaría que podríamos estar en el techo de toda la subida. Vamos a continuar con Apple. Vamos a ver el gráfico diario y fijaros cómo Apple ha sido una de las acciones, quizás de las 7 magníficas, que se había comportado más lateral durante los últimos años. Fijaros cómo desde 2022 prácticamente hasta mayo de este año, junio de este año, se ha mantenido lateral desde el máximo que veíamos a principios de 2022. No ha pasado lo mismo con otras acciones de entre las 7 magníficas. ¿Qué ha pasado? Que Apple en los últimos 3 meses se ha metido una subida espectacular, fijaros. Desde el mes de abril la subida ha sido del 44%, una auténtica pasada, es decir, como que se ha puesto a tono con las demás acciones. Vamos a analizar la última subida y fijaros cómo, aunque no veíamos una clara divergencia por aquí, que se podría dar, porque fijaros como el RSI estaba por encima de lo que veíamos en el segundo pico, yo creo que la divergencia más importante estaba aquí, porque teníamos dos velas clarísimas de indecisión y una divergencia en la que el segundo pico pues ya se iba acercando a esa zona de 70, no como anteriormente que estaba muchísimo más arriba, estaba en 73, 73, pero anteriormente estaba en 78 y fijaros aquí llegó a estar casi en 80, por lo tanto ahí es donde estaba la señal de debilidad. De momento, pues bueno, hemos visto una corrección, fijaros, hasta el antiguo máximo, igual que en Amazon, hemos vuelto hasta una antigua zona de resistencia y que ahora podría actuar como soporte. Y desde ahí continuar al alza perfectamente. ¿Sería muy peligroso que perforase esta zona? No. Incluso yo creo que el riesgo no llegaría hasta que no perdiésemos la zona de los 200 aproximadamente, donde estaba el techo anterior, ese techo tan psicológico, 298, $200 aproximadamente. Perforaríamos la media 70, porque ya lo hemos hecho anteriormente, y ojo porque la media 200 también hemos perforado. Es decir, la media de 70 y 200 sesiones estamos viendo como en Apple no está funcionando muy bien últimamente. Por lo tanto, yo creo que no le deberíamos tener demasiado en cuenta. En este caso, fijaros cómo tampoco está entrando demasiado volumen en la corrección. Eso es bueno. Y quizás es algo que se diferencia del resto de acciones del sector tecnológico que sí que han caído con bastante volumen. Ahora, en las últimas semanas, vamos a ver también el gráfico semanal. Y fijaros cómo en este caso no tenemos una divergencia. En la última subida lo que sí que tenemos son dos velas rojas terribles en las dos últimas semanas. Y fijaros cómo también en este caso desde abril la media de 6 sesiones ha actuado como soporte y ahora mismo estamos justamente en ella. La semana pasada cerramos la media de 6 sesiones, estaba en los 217.90 y el cierre fue en 217.96, es decir, fue clavado ahí. Y ahora pues estamos luchando en esa zona, es decir, podríamos pensar que estamos en una zona totalmente clave y que, como decíamos antes, la presentación de resultados va a decantar de si vamos a ver una caída más fuerte o si por el contrario es una simple corrección y a partir de la zona actual seguirá manteniéndose al alza. En el gráfico mensual, pues fijaros, la vela que está dejando de momento es bastante fea. Quedan dos sesiones, la de hoy y la de mañana. Está siendo muy fea porque la cola que está dejando por arriba es muy larga. Y esto es una clara vela de rechazo que podría significar que estamos en un techo para ver una corrección. De la más larga tendencia alcista, fijaros, si ahora viésemos una corrección, pues no habría que descartar volver hasta ese techo anterior, los 200. Es decir, la clave de Apple ahora mismo está en los 200. Si quizás llegásemos a ver que continúa la corrección porque los resultados son malos, pero no perfora la zona de 200, pues bueno, sería una caída muy fuerte, pero yo creo que no estaría deteriorada la tendencia alcista en el medio y largo plazo. De hecho, tampoco tenemos señales negativas como si podíamos ver en Microsoft. Si perforase esa zona, pues cuidado, porque volveríamos a entrar en terreno del movimiento lateral que decíamos que habíamos tenido durante los últimos años. Y eso ya sería un poquito más peligroso. Es una caída muy fuerte, hasta la zona de 200. Fijaos como es una caída de casi el 10%. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que aunque sentásemos los resultados en esa zona quizás se podría frenar. Veremos a ver, porque le quedaría un 20% de subida hasta la zona de máximos para conseguir marcar nuevos máximos crecientes. Es decir, si ahora mismo se da vueltas de la zona actual y vemos que empieza a tirar para arriba, es muy probable que sigamos marcando unos máximos crecientes. Pero si nos vamos a los 200, no quiere decir que va a comenzar una tendencia bajista, pero puede que recuperar la verticalidad anterior sea complicado y quizás estemos unos cuantos meses viendo un movimiento lateral en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones ya, que es Amazon. La situación que tiene la verdad que es muy parecida a la que habíamos visto en Microsoft. Fijaros cómo aquí también había actuado alguna vez como soporte en la media de 70 y ahora, fijaros cómo la perforó,
fue hasta ella, no consiguió superarla, volvió a retroceder y hemos vuelto hasta ella. Y ahí es donde estamos ahora mismo, en la media de 70 sesiones. ¿Que vemos que consigue recuperarla? Pues yo creo que sería buena señal. Pero, al igual que decíamos con Microsoft, la clave va a estar aquí, en los 190 aproximadamente. Tiene un gap pendiente de cerrar. Y si quizás consigue superar esa zona, nos marcaría que continúa con la tendencia alcista y que no simplemente va a ser un rebote para continuar corrigiendo en el gráfico. Que haya perforado la media 70, pues bueno, fijaros, también la perforó por aquí, incluso luego continuó corrigiendo en octubre de 2023. Es decir, tampoco nos va a significar demasiado que ahora mismo se encuentre por debajo de la media de 70. ¿Tenemos debilidad en la última subida? Pues bueno, en este caso, fijaros cómo también tenemos divergencias en la última subida entre la cotización y el RSI. Y en este caso, la pega es que el RSI en las últimas subidas estaba ya bastante por debajo de la zona de 70, es decir, marcaba claramente debilidad y podríamos ver una corrección importante. Y así ha acabado siendo. De momento, pues bueno, hemos perdido $20 la cotización, aproximadamente un 10% desde la zona de máximos. Vamos a coger ya el gráfico semanal y mensual para ver esas tendencias más en el largo plazo y fijaros cómo, también como veíamos en Microsoft, tenemos claras divergencias. ¿Es peligroso? Pues bueno, es peligroso hasta un punto. Y ahora vemos que la corrección quizás se frena, vamos a poner el soporte por aquí, zona de los 175, zona que anteriormente podía estar como resistencia, máximos, y ahora como soporte, pues bueno, sea una corrección importante como la que vimos por aquí el pasado año y a partir de ahí continuar repuntando en el gráfico. No le daría una mayor importancia. El riesgo está en perder esa zona, porque ahí confirmaría la divergencia. Y fijaros como la siguiente zona de soporte importante quizás la podríamos buscar en los 150, quizás también en la zona de los 160, es decir, significaría una caída más fuerte y recuperar los máximos podría llegar a ser complicado. En los 160 se podría encontrar con la media de 70, es decir, que podría actuar como soporte. Así que bueno, lo deberíamos vigilar. Fijaros como cuando vio esa corrección 2023, apoyó la media 70, la media de 200 y es cuando confirmó la subida tan vertical que llevamos viendo prácticamente desde los últimos 8-9 meses en el gráfico. Por lo tanto, también tenemos señales de debilidad. Fijaros como también el volumen ha sido alto en las últimas velas de caída. Eso es mala señal. Pero de momento la zona de los 175 está actuando muy bien como soporte. Y en el gráfico mensual, pues bueno, fijaros cómo en este caso no tenemos divergencias con la última subida y de momento la vela que está dejando, pues lo que nos está marcando es que la media móvil de 6 sesiones también está actuando como soporte, clarísimamente, fijaros. Y que mientras no la perfore, pues no vamos a tener señales más claras de que quizás vamos a ver una corrección más fuerte. El problema es que están todos los soportes centrados en esa zona de los 175, por aquí. Es decir, ojito porque al ser tan importante esa zona de soporte y ahora haber visto una ruptura de esa zona de máximos, si la perfora, cuidado porque el movimiento que estaremos viendo aquí podría llegar a ser una ruptura en falso de máximos históricos y eso sería muy mala señal y quizás podría marcar el techo en la cotización de Amazon en todo el ciclo alcista que llevamos viendo en el gráfico. Fijaros que bien se recuperó desde 2022 cuando veíamos caídas tan fuertes y ahora la subida ha sido totalmente vertical, pero fijaros cómo el volumen que hemos visto en toda la subida ha sido, fijaros, totalmente decreciente y ya se le han ido acabando las pilas en las últimas velas mensuales. No pasaba lo mismo por aquí, fijaros, el volumen era muy alto, mucho más alto que ahora. Por lo tanto, pues creo que tenemos claras señales de debilidad, de agotamiento también de la tendencia alcista a largo plazo. Por igual que decíamos con Microsoft, eso no nos va a marcar que ya hayamos encontrado el techo de los mercados. Es decir, que puede estar cerca en unos meses, sí, puede ser, pero no quiere decir que le tengamos ya. Es decir, puede seguir viendo nuevas subidas, continuar marcando divergencias y que se mantenga tal y como lo llevamos viendo en los últimos meses. La clave, pues vamos a ver esos resultados en las tres acciones, porque va a marcar quizás, como decíamos, esa corrección más fuerte o si por el contrario ha sido una simple corrección como las que hemos visto anteriormente y continuará la fiesta de cara al mes de agosto y también quizás de cara al mes de septiembre. Tendremos que seguirlo muy pero que muy de cerca. Así que bueno, hasta que ha llegado este vídeo quizás un poco diferente. En vez de analizar acciones españolas, creo que venía bastante a cuento analizar estas tres acciones porque, como os digo, creo que van a marcar el rumbo de los índices en Estados Unidos y sin lugar a dudas también acabarán marcando el rumbo de los índices en Europa.
Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.